La Francia de Napoleón III Bonaparte. Napoleón III Bonaparte fue el único presidente de la Segunda República Francesa y posteriormente emperador de los franceses entre 1852 y 1870, siendo el último monarca de Francia. Y en este periodo se consolida el capitalismo industrial. La burguesía se repliega hacia posiciones más conservadoras y promueve un arte más acorde con sus valores, muy alejados de la imaginación y el idealismo romántico. Desde el punto de vista ideológico, domina el positivismo, que defiende la experiencia y la verificación empírica como única forma de conocimiento. Para su fundador, Auguste Comte, la humanidad, después de las etapas teológica y metafísica, ha llegado a su última y definitiva, la etapa científica. Características de la Francia de Napoleón III Bonaparte. Al principio, el imperio se caracterizó por limitar las libertades individuales y los derechos civiles, censurar la prensa, limitar el poder del parlamento y silenciar a la oposición. Progresivamente fue evolucionando hacia posiciones más liberales, hasta que en 1869 fue nombrado jefe de gobierno Émile Ollivier, de tendencias republicanas. El año siguiente, una importante reforma hizo avanzar el imperio hacia una monarquía parlamentaria, limitando el poder del emperador y aumentando el de las cámaras. Estos fueron algunos principales eventos que ocurrieron en la Francia de Napoleón III. Uno de estos fue el colonialismo. Napoleón III impulsa el imperialismo francés, no solo con fines económicos, buscando materias primas y mercados, sino político, a imitación del Reino Unido. Mediante el Tratado Tianjin, en 1860, China se ve obligada a abrir sus puertos al comercio francés, pero es en Indochina donde el Segundo Imperio pone en marcha una auténtica empresa colonizadora, con el pretexto de la expedición franco-española a Cochinchina, Vietnam. El imperio procederá a su anexión entre 1862 y 1867 y la ocupación de Camboya en 1863. Otro de los principales eventos fue la unidad de Italia. El emperador es un decidido partidario de la unidad de Italia. Para ganarse el apoyo de Francia, Cavour, primer ministro de Piamonte, no había dudado en participar al lado de Francia y el Reino Unido en la Guerra de Crimea, 1864 y 1856. Las tropas conjuntas de Francia y Piamonte consiguen grandes éxitos frente a Austria en las batallas de Magenta y Solferino, pero el temor a que el conflicto se extienda hace que Napoleón III firme por separado la paz de Villafranca en 1859. Los nacionalistas italianos se sienten traicionados por Napoleón III. También estuvo el intervencionismo. Luis Felipe se había esforzado en mantener la paz hasta el punto de que muchos franceses lo consideraron un pusilánime. Napoleón III hubo de calmar a Europa y convencerla de que otro Napoleón no significaba sumergir de nuevo el continente en guerra. Todo cuanto tenía que hacer era encontrar una guerra pequeña que satisfaciera a los sedientos de gloria en casa, pero sin inquietar a nadie en el extranjero. Así se unió a Gran Bretaña en una guerra menor contra Rusia en 1854 y en 1859 se empeñó en otra contra Austria. En 1860 parecía que había conducido bien los asuntos y se hallaba en la cumbre de la popularidad y el prestigio. Consecuencias de la Francia de Napoleón III. Entre las principales consecuencias de la formación del Imperio Napoleónico se encuentran las siguientes: la conquista de la gran cantidad de territorios por parte de Francia, que se transformó en la primera potencia europea,
y que extendió sus límites más allá de los Alpes y el río Rin. Personajes relevantes. Louis Eugene Cavanier fue un candidato a la presidencia y rival de Napoleón Bonaparte. Junto a Bonaparte se enfrentaron los dos en las votaciones de 1858. Aquí Napoleón obtuvo mayor votaciones con 5,5 millones de votos de los 7, millones de votos registrados. Alrededor del 75% de votos obtuvo Napoleón, mientras que Louis Eugene Cavanier, su rival, solamente obtuvo 1.900.000 votos. O sea, Louis fue el rival de Napoleón en eso de la votación para la candidatura a presidencia. Napoleón Bonaparte III fue el único presidente de la Segunda República Francesa, 1848-1852, y posteriormente emperador de los franceses entre 1852 y 1870, siendo el último monarca de Francia. Conclusión de la Francia de Napoleón III. La caída empieza hacia 1870 por medidas de política interna, ya que, aunque tenían el apoyo de los republicanos y los obreros, chocaban con los evangélicos y la burguesía financiera. Además, la política interior tuvo una serie de fracasos importantes. También se cuenta que, en ese aspecto, que el declive del imperio comenzó desde que inició la expedición a México, ya que allí el imperio sufrió su primera derrota militar desde la batalla de Waterloo en 1815. En la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, a manos de las tropas mexicanas, por la que Francia se convertiría en el hazmerreír de Europa.